pelear las batallas. Levantó luego a otros jueces y ahora vemos que llegamos a Eglón, donde ellos le hacían daño a Israel. Pero la puerta fue que volvieron una puerta en la cual hicieron lo malo. Tenemos que tener cuidado, porque en el Antiguo Testamento era la acción, pero ya en el Nuevo Testamento es con el pensamiento empezamos a practicar. Por eso es la cabeza donde el enemigo va a tirar los dardos. En las noches, cuando tú estás durmiendo, el enemigo puede venir a atacar tu vida y tú tienes que tener ayuno y oración para poder estar limpiando tu alma. Y entonces dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Qué fue lo que fortaleció? Fue que hicieron lo malo. Amón significa lo que está oculto. ¿Cuántas cosas hay ocultas que a veces no recordamos o que hicieron nuestros antepasados y ahora el enemigo viene a cobrar? Veamos Éxodo capítulo 2, verso 12. Aleluya. Entonces miró a todas partes y vieron que no parecía nadie, y mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? En la arena. Lo puso en la arena, ahí lo escondió. La Biblia dice que pongas tu casa sobre la roca. ¿Qué significa poner la casa sobre la roca? También significa venir a dejar todos los pecados, todas las sensaciones, drenar nuestra alma, limpiar nuestra vida. En la roca que es Cristo, cuando venimos a Él. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés enterró al que había matado bajo la arena. Luego vinieron vientos. ¿No se han dado cuenta si ustedes van de viaje y hay arena? Empiezan a salir cosas, o en el lago, si baja el lago, empiezan a salir los muertos. Pues la arena también sacó al muerto, porque ahí lo enterró Moisés, y por eso tuvo que salir huyendo. Su pecado lo puso sobre la arena. Él no conocía, él sabía que era del pueblo de Dios, pero no tenía el conocimiento que tenía que venir al arrepentimiento, y lo ocultó. ¿Cuántas cosas ocultas hay en nuestra vida o del pasado que tenemos ocultas y no hemos confesado a Dios, o no las hemos ministrado, o cosas que nos están atacando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, y no estamos viniendo con el Señor? Está en la arena poniendo todo, y solo lo puedes poner en la roca para que todo aquello no se, cuando venga el enemigo a destapar. Recuerda lo que hizo David. David en lo secreto tomó una mujer prohibida. Pero ¿qué le dijo el profeta? Le dijo, tú lo has hecho en oculto, pero el Señor lo va a sacar a lo público. ¿Y qué pasó con sus hijos? Sus hijos tomaron su hijo tomó sus concubinas, tomó sus mujeres en lo público. Todo el pueblo lo sabía. Por eso es necesario, las batallas que tú no vayas ganando ahorita, tus hijos la van a tener que pelear. Pero las batallas que tú pelees, recuerda que David era un hombre que estaba lleno de sangre a su mano. Por eso Dios no permite que construya el templo de Dios, sino que lo hace su hijo Salomón. ¿Pero por qué? Porque David se fajó y fue a pelear las batallas. Y entonces su hijo Salomón ya no tuvo un reino de paz. Y ya pues todo lo malo que él hizo esa es otra historia, otro estudio que haremos más adelante. Entonces vemos que Amón es lo oculto. Veamos Proverbios 28, capítulo 28, verso 13. Aleluya, gloria sea al Señor. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no va a prosperar. Pero dice, mas el que confiese, pero también no solo confesar, porque mucha gente tiene el evangelio como un juego. Pues ya lo confesé y ya pasó. No, dice, y
se apartara, alcanzará misericordia. Tiene que confesar a Dios, si es necesario, ministración, y apartarse. No con sus fuerzas, porque con sus fuerzas no va a poder. Tienen que ser las de Cristo. En el estudio anterior del martes, vimos cómo las rodillas muchas veces son las que necesitamos. Es lo que necesitó Raquel, las rodillas. Porque en las rodillas recibió a los hijos que no eran de ella, para tomarlo como que si fueran sus hijos. Necesitó rodillas, porque ella venía de la idolatría. Para sacar muchas cosas de nuestra vida hay que usar las rodillas. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Aleluya. Santo es el Señor, dice su palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonarnos de casi todo. No, de toda, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero debemos de confesar a nuestro Dios. Y si hay un hermano mayor, un hermano que de verdad esté lleno del Señor, un hermano que de verdad tú sepas que puede llevar, ve y cuéntale para que ore por ti. Y si no, dice Dios que Él es fiel y justo. Ven a Él. Entonces, Amalek, sabemos que significa la carne, también significa robo. Satanás vino a robar. Por eso es que viene introduciendo a Amón para que ocultes, para que no sepas. O hay cosas que hicieron tus familiares, tu abuela, tus abuelos, y estaban en oculto. Pero dice la palabra de Dios que debemos de pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados. La gente lo ha confundido. La gente dice, ay, para que salga de donde quiera que está, y no es así. Es para que el acreedor no venga a cobrarte a ti ni a tus hijos. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Veamos Gálatas capítulo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 19 al verso 20 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Acuérdese, el adulterio no es solo el físico, sino con la mente. Las personas que están casadas, su mirada, su corazón es solo para Dios, su esposa o su esposo. Y las personas que no están casadas, recuerden que hay adulterio espiritual. Y también para los casados hay adulterio del alma. Tú no puedes adulterar espiritualmente teniendo a alguien más en primer lugar, cuando Cristo es el que debe estar en primer lugar en tu vida. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. A veces hay lascivia en el pueblo cristiano, pero eso hay que entregárselo al Señor, esa lascivia. Idolatría, hechicerías y enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas son Amalek. Y a veces empieza por cosas pequeñas y destruyen, como dice la palabra, pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Hay animalitos que son una plaga, que son chiquititos, entran, y cuando sientes, destruyeron grandes lugares. Entonces tenemos que tener cuidado con las obras de la carne. Lo que tiene que haber en nosotros es el Espíritu Santo. Si sacamos todas estas manifestaciones de la carne, viene la presencia del Señor. Por eso debemos de limpiarnos todos los días. ¿Y con qué limpiará el joven su camino?
lo hemos dicho 1001 vez, con guardar su palabra. Solo la palabra de Dios. Fíjense que la otra semana voy a dar un dato muy interesante. Cómo la doctrina básica, la leche, destruye la cabeza de grandes principados. Pero cómo la palabra, cuando tú la empiezas a beber, puede destruir aquello que te venía a destruir a ti. Porque ninguna arma forjada prevalecerá contra los hijos de Dios. Salmo 50:15 dice: e invocaré en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, ya vimos cómo confesión de pecados, cómo debemos de ser ministrados a través de la confesión de pecados. Y en segundo lugar, el clamor a Jehová. Te lo dije hace unos días, no esa oracioncita que cuando vas en tu carro, yo la hago todos los días con Daniela y Emanuel, que es una oración marusham, instantánea. Para vencer al enemigo y sacarlo de tu casa, tiene primero que haber confesión de pecados, ministración, arrepentimiento y apartarte de él. Y luego, clamor a Jehová. Y dice: e invócame en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Después de que te has apartado, arrepentido y vuelto al Señor, vas a invocar el nombre del Señor, clamar el nombre de Dios, pero con clamor. No solo Señor Jesús, no, con clamor, como lo hizo Ana, como lo hicieron muchas mujeres y hombres de la historia, con clamor desde lo profundo de tu corazón. Jeremías 33, del 2 al 3 dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Quién lo firmó? Jehová, Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Clamor, para que veas cosas grandes en tu familia, para que tú veas cosas que no conoces, para que tú entiendas aquello que no entendías. Clama a mí, dice el Señor. ¿Y quién lo firmó? Jehová de los ejércitos. Y yo te enseñaré. No es una historia, no es un cuento, sino es la palabra de Dios firmada por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es el clamor? El clamor es humillarse, es un ruego, es un implorar. Eso es el clamor. El ser humillarse delante de Dios e invocar su nombre. Pero al final, que tú fuiste escuchado por el Señor, dice, le darás la gloria. Porque hay gente que le pide a Dios, Dios le da, y ¿saben qué? Después dice: si yo por mis fuerzas estoy trabajando, si yo por mis fuerzas es que tú tienes, si por mis fuerzas es que te va bien a ti, o simplemente dice: yo pude, es que yo soy fuerte. Se le olvidó que las fuerzas vienen de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando Dios haya escuchado tu clamor, después de eso y antes, sin haberte dado, dile gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña, sea que Dios te dé o no te dé, bendito sea el nombre del Señor. Veamos una forma de implorar. Lucas 18, del 37 al 39. Y le informaba que pasaba Jesús de Nazaret, verso 38. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 39. Y los que iban delante lo callaban, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el camino, cuando tú vas a clamar, muchos te van a callar.
Pero él gritaba más fuerte y decía: hijo de David, hijo del rey, de la descendencia del rey David. Lo reconoció como rey y clamaba. Y todos: cállate, si él no te va a escuchar, él no te va a ver. ¿Cuántas veces tú te vas a sentir solo y desamparado, desamparada? Y vas a pensar que Dios no está ahí. Pero Dios hizo el milagro. Porque él clamó, porque no se rindió, porque aunque le dijeron cállate, él seguía clamando. Que nadie cierre tu boca. Clama a Jehová, clama a mí, dice el Señor. Dice el Señor. A veces hay asesinos, hermanos asesinos. Cuando le dices tú no vales nada, estás matando a alguien. Cuando no te da fuerzas, que de tu boca salga vida y bendición. Llama lo que no es como si fuera. Levanta al que está abajo. Fortalece las manos que están abajo. Levántaselas. Veamos Jueces 3:15. Volvamos a Jueces. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Og, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Uy, aquí hay una gran historia que no voy a poder contar solo este día. Todo lo que el Señor nos revela a través de este pequeño verso. Siendo el zurdo, fíjense que fíjense que Dios es tan detallista. ¿Por qué nos deja saber que él es zurdo? Y viene de la tribu de Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? ¿Quién sabe aquí qué significa Benjamín? A ver. Hijo de mi diestra, de la fuerza. Pero este benjamita que viene de la tribu de Benjamín es zurdo. Imagínense. ¿Por qué el Señor nos aclara esto? Vamos a descubrirlo más adelante. Bueno, ahora, ¿qué significa? Él es un juez que Dios escogió para ayudar al pueblo de Israel. Y ahora significa unión o poderoso. El que se une al poderoso, aunque sea zurdo, tiene la victoria. Porque quien lo sostiene no es tu fuerza, sino es la de Cristo Jesús. Aleluya. La palabra dice que con la derecha te sostiene, pero con la izquierda te da sus riquezas. Y Eglón significa toro. No te enfrentas a cualquier criatura. Te enfrentas a fuerzas duras, a la carne, te enfrentas al enemigo, te enfrentas al mundo. Pero ¿quién está contigo? El que se une al poderoso, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Aleluya. Pero tienes que ver con los ojos espirituales. No tienes que ver con tus fuerzas. Porque si te miras a ti, si yo me miro a mí, no voy a poder. Pero si miro al poderoso que está aquí, es el que me hace tener fuerzas y poder pararme y decirte: el Señor está aquí, te va a sostener y te va a sacar con su mano poderosa de cualquier situación en la que tú estés pasando. Sí, Señor. Pero tienes que tener esa fe. Tienes que creer, a confesar tus pecados, tus debilidades, apartarte de ellas. Sí, Señor. A creerle al Señor y a clamarle con voz de júbilo. Cuando le alabes, alábale con todo tu corazón. Cuando le adores, adórale con todo
dice cómo. Ese es el arma. Y vieras cómo este glon, que eso lo vamos a dar en el siguiente estudio, se hace un cuchillo de 2 filos, como la palabra es de 2 filos, para matar a su adversario. Pero sigamos aquí. Moab significa padre, semilla. Hay semilla buena y hay semilla mala. Veamos Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué pasó? Mientras que dormían. El pueblo de Dios no puede estar dormido. El pueblo de Dios no puede estar cabeceando. Las vírgenes empezaron a cabecear y cuando sintieron vino el novio y sus lámparas estaban apagadas. ¿Por qué? Porque en un momento durmieron. Cuando tú no velas tu casa, cuando tú no doblas rodillas, cuando tú no pides perdón a Dios, cuando tú no te arrepientes, cuando sientes el enemigo sembró cizaña. Y esa cizaña, si no se quita, se confunde con el trigo, porque se parece. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino a su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dejó la semilla y se fue. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo. La iglesia de Dios no puede estar durmiendo, porque el mundo ahorita está bien despierto. Y ahorita en esta ciudad son las 8:30. Es la hora donde están los paris, donde hay muchas situaciones. Mientras la iglesia está acomodada, descansando, cansada, cabeceando. Y el enemigo tirando cizaña. Y eso va a alcanzar a los hijos. Si tú no clamas, no guardas, no oras. A muchos alcanzado, pero tu clamor, tu oración, tu integridad delante de Dios también los va a alcanzar a ellos, porque hay promesa para los que son fieles al Señor. Si tienes fe, llama lo que no es como si fuera. Cuando mi familia iba a venir aquí a Estados Unidos, yo vine unos meses antes y yo le ponía nombre a las hijas. Aquí, Adri, Emanuel, Abraham, Guillermina. Daniela todavía no había nacido, por eso es que no le tenía el nombre a las hijas, pero Dios ya le tenía su nombre. Donde quieres ver a tu hijo, donde quieres ver a tu esposo, donde quieres ver a tu descendencia, ponle lugar a ese nombre y créele al Señor. Dice la palabra en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras uno duerme, mientras uno cabecea espiritualmente, no te estoy diciendo que no duermas, porque si no, no vas a tener tiempo, fuerzas para ir a trabajar, no vas a poder ayudar a tu familia. Estoy hablando espiritualmente. Claro que hay que hacer vigilia, porque en las noches el Señor te revela muchas cosas en las madrugadas. Pero estoy hablando de que debes de velar por hacer la voluntad de Dios, por hacer las cosas que Dios quiere y te mandó en esta vida. Voy a dar un pequeño estudio acerca de las vigilias, así rápido. Por cuestión tiempo no lo voy a leer acá, pero en el Salmo 59, capítulo del 1 al 17, tú lo puedes estudiar en tu casa. Yo solo voy a leer Salmo 59, 1 y 2, que dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. ¿Qué estaba haciendo aquí David?
clamaba a Dios. Clamaba a Dios. Tú léelo todo en tu casa, te dejo de tarea. Entonces en la primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. Y entonces tenían que vigilar los de Israel, porque si no, a esa hora llegaban mucha gente a tratar de entrar a robar y a quitar. Pero tú estás orando, tú estás congregándote, tú estás dando gloria al Señor. Esa es la primera vigilia, de 6 a 9. La segunda y tercera vigilia. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche y la tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana. Hay un largo estudio donde Jesús en la segunda y tercera vigilia entró hasta sudó sangre, porque el enemigo viene a atacar. Pero cuando una iglesia está clamando, está buscando al Señor, ninguna arma forjada prevalece. Aleluya. Mateo 25:6 dice: pero a medianoche se oyó un clamor, y aquí está el novio, salid a recibirlo. A la medianoche, en la segunda vigilia, apareció el novio. En la primera vigilia aparecen los ladrones, aparece el mal, y mucha gente ahí se queda dormida y dice: ya no voy a seguir, porque se cansan. El enemigo hace que tus brazos ya no se levanten para adorar a Dios porque estás cansado. Pero cuando tú te sostienes en la roca que es Cristo Jesús, tú sigues clamando, a pesar que ya llegó la segunda parte de la noche, pero tú sigues creyéndole al Señor. ¿Y quién aparece? El novio, el que te protege, el que te cubre, el que te escucha. A ver, aquí hay un poco de varones. Yo no sé si Josías nunca nos ha contado si ha tenido una novia ahí fuertemente, o si alguna vez alguno se ha enamorado. Bueno, sí, los que están casados, sí, ¿verdad? Se han enamorado, pero están casados. ¿Acaso no te decía algo tu novia y tú corrías a tratar de agradar? El novio vino a agradar a la novia. El novio va a escuchar tu clamor. Eso pasó en la segunda vigilia. Y en esa vigilia dice que vendrá el Señor y se va a llevar a la novia, que va a pasar a ser la esposa. Aquellos que vigilan, a los que vigilan. Porque las otras cabecearon, se les apagó la lámpara y no van a poder ser parte de la novia. Son salvos, sí, porque han creído en el Señor y están ahí, pero perdieron grandes lugares. Perdieron en la eternidad el privilegio de ser la esposa de Cristo. La cuarta vigilia es la fe. Veamos Mateo 14. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mateo 14. Aleluya. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acuérdate que Dios abre el mar rojo, pero muchas veces no se va a abrir. Y cuando no se abre, te va a hacer caminar sobre las aguas. A veces tú estás, bueno, a mí me ha pasado, yo te lo he dicho antes, estoy frente al mar rojo y viene el faraón atrás y digo: Señor, abre el mar porque viene el faraón, ya no puedo, Señor. Y el mar no se abrió, pero me hizo caminar sobre las aguas. Aleluya, gloria a tu nombre. El médico dijo: no vas a vivir. Eso ya hace 3 años y aquí estoy. Poderoso eres, Señor. El principio de nuestro hogar, tu hogar no va a avanzar. Y aquí está. Todos estos años desde el 19, no abro la iglesia, no, y aquí estamos. El mar rojo no se abrió,
nos va a hacer caminar sobre las aguas. Amén. Gloria a Dios. Entonces la cuarta vigilia es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y él dijo, ven, y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Para ir a dónde? Te va a hacer caminar para ir directo a los brazos de Jesús, para que te sostenga. Porque el pobre Pedro le empezó a faltar la fe y quizás cuando vio ya el agua le estaba llegando al cuello. Estoy siendo exagerada, ¿verdad? Pero para que ustedes se imaginen un poco las veces que sentimos que el agua ya nos va a llegar y no vamos a poder respirar. Pero llegó hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, porque vienen tempestades tremendas, no es un vientito nomás. El agua de los mares y lagos, ríos, de lugares son extremos. Si aquí a veces siento que se va a llevar la casa, yo tenía un árbol antes en mi ventana y con mis hijos mirábamos como si hacía así y decíamos, ¿a qué hora se cae ese árbol y va a caer encima de los vecinos? Lo tuvimos que quitar, ¿verdad? Porque si no, pues el arbolito sí se hubiera caído. Pero vienen vientos terribles, donde uno siente que ya no puede, donde la fe flaquea, pero el autor de la fe no. Tuvo miedo y comenzaban a hundirse y dijo voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas que Dios va a hacer algo en tu vida y en tu casa? Hombres de poca fe, porque no solo dudó Pedro, dudaron todos los que estaban viendo los acontecimientos. Este no va a salir de ahí, este se va a ahogar. ¿Por qué te metiste ahí si no vas a salir? ¿Por qué sigues a Cristo? Pero él dice, hombres de poca fe, si yo te sostengo, si yo no te voy a soltar. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aleluya. Fíjense, una vez que el Señor te tiene, cuando miras y todo aquello que me estaba matando, ¿dónde está? Se fue. Pero espera en Jehová, ¿que hizo qué? Los cielos y la tierra. No es el que hizo este edificio, no es el que hizo una ciudad terrestre, no es un arquitecto hombre, es el que sostiene, yo siempre lo diré, la tierra en la nada, en la gravedad. ¿Pero quién hizo la gravedad? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después que el Señor haya dado aquello que tú pedías, adora su nombre, hónrale. Clama a mí, yo te responderé, y después hónrale. Veamos. Para terminar, hubiera querido darles todo el estudio hoy, pero me es imposible de cada párrafo. Juan 20. Vamos a Juan. Juan 20, 1. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinaba para mirar dentro del sepulcro. Estoy en el 11. En el 1 dice cómo María vino, María Magdalena, dice en el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Estoy hablando de la última vigilia, la cuarta vigilia de la fe. Vemos a Pedro sobre las aguas y ahora vemos María antes que salga el sol. En la cuarta vigilia, ella va y busca en el sepulcro muchas veces. Buscamos a Dios en medio de la muerte, de la destrucción. Pero Él está vivo. Él tiene vida y vida en abundancia para ti y para los tuyos. Tiene vida para sostenerte. ¿Por qué? Buscarlo en el sepulcro. Si Jesús está vivo, tal vez me pones la otra, porque es el de... Vino, dice el verso 2, vino a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ángeles ministrando de la fe. La fe. Con eso no le digo, si está enfermo no vaya al doctor. No, nosotros somos carne. Y esta carne, no crea que va para 15 años. Va para cansancio. Hay unas células que van muriendo. Dios va a obrar de muchas maneras. Pero tiene que haber fe para creer que como sea el Señor, lo que va a hacer en nosotros, Él lo va a hacer. Porque somos sus hijos. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba ahí. En el verso 14. Vamos a ir al verso 20:13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Muchas veces miramos para acá y miramos para allá y decimos: Dios nos abandonó, ya no está, no lo siento, no lo veo, me siento solo, me siento sola. Pero es que lo estás buscando en el lugar equivocado. Él no está muerto, Él está vivo. Verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ya ni lo reconoció. No lo miraba y como estaba glorificado, estaba resucitado, todavía faltaba el toque del Padre de decir: he recibido ese holocausto que tú hiciste. Ella no lo reconocía. A veces Dios está en medio de una enfermedad, pero no lo reconocemos. A veces Dios está en medio de una aflicción, pero ahí está, pero no lo vemos. Ella lo tenía al frente y no lo reconocía. Jesús no solo está en un momento de la alegría, a veces está en el desierto, en los mares, en la oscuridad de nuestra vida, pero ahí está el Señor. Pero ella no lo podía entender. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos abandonó, pero fuimos nosotros que nos alejamos de Él? Pero Él sigue ahí, solo que no lo vemos por tanta aflicción. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Verso 15. Ella, pensando que era el hortelano, imagínate, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cuántas veces andan personas buscando a Dios en lugares equivocados, en sectas, buscando a través de ritos, cuando Él está solo donde tú doblas tus rodillas y clamas a Él, te arrepientes y vienes a Él y empiezas a ordenar tu vida, y ahí está el Señor? Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Pero ella diciendo: dime a dónde. La gente va de aquí para allá buscándole, pero Él está ahí contigo. Aunque parezca todo oscuro, aunque estés
decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjate, ella no quería tocar, pero le dijo: momento, porque él no se había presentado delante del Padre. Recordemos que él descendió y entonces el Padre no había recibido el holocausto. Hasta que el Padre recibiera el holocausto lo podrían tocar. Por eso es que después a Pedro les dice la paz, o sea que quiso decir: ya recibió el holocausto. Y hoy le dice a ustedes: la paz con vosotros. Yo morí por ustedes, yo morí por sus hijos, yo morí por sus enfermedades, yo morí por todo aquello que ustedes están pasando, y ahora yo bendigo sus vidas. Pero aquí está, pon tu dedo aquí, dijo el Señor. Le dijo a Tomás, porque no creía. Pero en esa cuarta virgen, ¿qué pasó? Dios le entregó un ministerio a María Magdalena. Dios te entregó a ti familia, Dios te entregó hijos, Dios te entregó nietos. Sigue orando por ellos, no te rindas. No son tus fuerzas, son las de Cristo. No te detengas, tampoco lleves tú la carga. Entrégamela a mí, dice el Señor. ¿Por qué sigues llevando tú la carga? Si ligera y fácil de llevar es la que Dios te da, que es su palabra. Solo cree en mí. Y el verso 18: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La puso a predicar, que llevara las buenas nuevas. Sigue llevando las buenas nuevas de salvación. Sigue llevando. Ya no lo busques en la tumba. Él está vivo. ¿Por qué me buscas entre los muertos? Si yo estoy vivo. Recuerda, arrepiéntete de donde has caído. Clama a mí y vigila, que yo te sostengo. Vamos a sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta palabra que está sellada